vamos a regresar a nuestro verso a verso, nuestro capítulo por capítulo. Entonces hoy comenzamos con Primera de Crónicas. Así es que te invito a orar, a que pongamos este tiempo en manos del Señor y que Él pueda dirigir este estudio, que Él pueda hablarnos y que su Espíritu Santo pueda tocar nuestras vidas, ¿va? Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, esta noche, Señor, por poder abrir tu palabra, por poderla estudiar. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, que en ella está la vida y ella habla de ti, Señor. En ella está la vida eterna, Señor, y tú puedes guiarnos, animarnos, consolarnos, fortalecernos a través de ella, Señor. Entonces rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra en nuestras vidas al estar estudiando estos pasajes de Primera y Segunda de Crónicas, Señor. Ayúdanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Bien, pues déjenme comparto con ustedes que uno de los más grandes recuerdos que tengo de mi niñez es cuando nos juntábamos con mi familia materna es del estado de Guerrero, y entonces en las vacaciones solíamos ir con mi mamá, con mi hermana, solíamos ir a visitar a la familia y pasar un buen tiempo, y entonces en las vacaciones íbamos juntos al río. Cuando llegábamos allá a la casa de los abuelos, eventualmente los fines de semana íbamos con la familia muy extendida. Mi mamá tenía 7 hermanos, así que eran 8 hijos, y la mayoría de ellos procuraba ir con su familia, con sus hijos. Entonces se juntaba una bandota impresionante. Íbamos en diferentes camionetas, inclusive en algún momento llegaron a prestarnos un camión de volteo. Imagínate eso, un camioncillo ahí para subir personas, y nos íbamos al río a comer. Los abuelos, las tías, los primos. Entonces nos subíamos a las camionetas y emprendíamos un camino pedregoso para ir subiendo a la sierra y llegar hasta lugares donde habían árboles muy, muy, muy frondosos, y a la sombra de esos árboles poder pasar un buen rato, un buen momento, ¿no? Nadando en el río, riéndonos, tirándonos de las piedras hacia el río, jugando los niños, ¿no? Pero también era un momento muy especial porque los hijos estábamos escuchando las historias de los mayores, y al estar escuchando las historias de los mayores realmente estábamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y recuerdo, tengo muy, muy claro que de repente se hacían unas ollas con ensalada de atún riquísimo, llevaban tostadas, galletas, todo eso. También sacaban el arroz, sacaban los frijoles, ¿no? Las salsas bien picosas que hacían y hechas a mano. Y recuerdo mucho a los hombres que se ponían a un lado a estar partiendo cocos y dándonos cocos fríos a todos para tomar agua de coco, y ya por la tarde regresábamos a la casa de los abuelos y la fiesta y el convivio continuaba. Seguíamos conviviendo ya por la tarde, nos cambiábamos de ropa, nos bañábamos, todo eso, y seguíamos en el convivio. Esas vacaciones eran muy, muy hermosas y para mí son memorables. Y creo entonces introducir con esto porque las reuniones familiares son muy importantes. De hecho, hemos estado platicando con Lore y con su familia la idea de hacer un evento al menos una vez al año, y a veces lo he platicado con los primos también maternos que tengo, pero ha sido difícil planear una fecha una vez al año donde nos reunamos la familia, tanto de parte de mi esposa en algún momento como en otra fecha la familia mía, y podernos reunir y que los hijos, que muchas veces ya inclusive algunos de ellos no se conocen, que se puedan conocer. Yo creo que las reuniones familiares son súper importantes, ¿no? Y aquellos que tenemos el privilegio de haber conocido a nuestros abuelos, creo que somos muy bendecidos. No todos han tenido la oportunidad de conocer a sus 4 abuelos. Yo conocí a mis 2 abuelos paternos y a mis 2 abuelos maternos, y realmente lo considero una gran bendición, ¿no? Y entonces esto, tocar, vincularte
con otras ramas del árbol familiar, ¿no? Conocer tu árbol genealógico. De hecho, hemos hecho esto una vez, lo hicimos en una servilleta en una reunión familiar y ponernos a escribir los nombres de todos, por ahí lo escaneamos y lo tenemos. Conocer la historia de cada uno es regresar a través del tiempo, es regresar a través de la cultura, ¿no? Ver las fotos de los bisabuelos. Yo recuerdo que uno de mis bisabuelos, que fue el primer presidente que hubo en Zihuatanejo, Guerrero, Darío Galeana, siempre estaba la foto de él ahí a la entrada de la casa de los bisabuelos, y eso produce una vinculación, una identidad, ¿no? Cuando regresamos a través de la cultura y del tiempo y verlo como ese hombre se vestía impecable de blanco con un sombrero especial y conocer sus historias, ¿no? Y cuando estás con los primos y de repente me dice mi esposa, te pareces un montón a tu tío, no sé, y me da un nombre, ¿no? Y ver el parecido físico, la nariz, los ojos, las manos, ¿no? Recordar las tradiciones familiares, todo esto es de gran bendición. Y es porque nos producen un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, una herencia y muchas veces eso un destino, ¿no? Y Dios no se equivocó, nacimos en el lugar y en el tiempo perfecto y preciso donde Él está trazando la historia de nuestras vidas. Y así es que con ese mismo propósito, el autor de estos dos libros de crónicas comienza su trabajo con un árbol genealógico. Ese árbol genealógico comienza desde Adán y traza una línea que abarca muchas generaciones. Es una línea bien trazada que el autor pone para afirmar a las personas de su época. Algunos dicen que probablemente es el sacerdote Esdras, de quien tenemos un libro, el libro de Esdras, ¿no? Y que ya lo estudiamos verso a verso. Pero no se sabe con precisión quién es. Algunos llegan a ciertos criterios que les permiten pensar, por la época en la que fue escrito, que pudo haber sido Esdras. Además, ese primera y segunda crónica se escriben desde un concepto muy sacerdotal, porque hace un alto énfasis en la actividad del templo, en la adoración. Vamos a ver aún la genealogía no solamente de los levitas que están dedicados a atender las cosas del templo, sino también vamos a ver la genealogía de los cantores, de los que se encargan del servicio de la alabanza en el templo, bueno, en el tabernáculo, en el templo eventualmente, ¿no? Y entonces hace esta genealogía, y por eso algunos piensan que es Esdras, ¿no? Que realmente lo que está haciendo aquí, déjeme ponerlo en esas palabras, es un recuento de una dinastía real, de un Dios personal, una dinastía a la que pertenece un pueblo que es dirigido y gobernado por un Dios personal, que cada historia de cada uno de estos personajes cuenta en la crónica de Dios. Así es que piensa en esto: si eres un creyente en Jesucristo, si crees en el contenido que tiene la Biblia de Génesis y Apocalipsis, debes de saber que estas personas son tus antepasados espirituales. Son tu familia espiritual, ¿no? Y entonces creo que podemos acercarnos a la palabra de Dios y leer el nombre de cada uno de ellos y conocer la historia de cada uno de ellos con respeto y con una pasión tremenda, porque son nuestra familia espiritual. Podemos obtener una seguridad de identidad y de una relación con Dios a través de conocer la historia de los que fueron antes de nosotros. Ahora déjame te doy algunos datos interesantes para saber. Hoy es un día de introducción, el título de este sermón es Introducción, y probablemente podamos ver comenzar a ver un poquito estas genealogías, ¿no? que abundan, que son los primeros 9 capítulos
de Primera de Crónicas. No lo vamos a ver todo completo, pero déjame darte algunos datos para que podamos entender juntos Primera y Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas tienen una gran similitud con libros anteriores. Por ejemplo, Primera de Crónicas tiene una similitud con Segunda de Samuel. Cuenta casi las mismas historias, pero con un matiz diferente. Segunda de Crónicas, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas tiene una similitud tremenda con los libros de Reyes, pero vamos a encontrarnos que sí hay diferencias importantes y tiene detalles importantes que fueron omitidos. Ahora, dices, ¿por qué se repiten estas dos historias de manera tan parecida? ¿No? Y es muy común que cuando estás estudiando ordenadamente la Biblia y empiezas en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y vas así libro por libro avanzando, cuando terminas Primera y Segunda de Reyes, te saltas Primera y Segunda de Crónicas, porque dices, voy a leer lo mismo, es la misma historia, y como que para qué ahorita leer eso, y entonces te saltas. Y eso hicimos nosotros también en nuestro verso a verso. Tomamos un descanso en esta parte histórica para irnos sobre los profetas y sobre algunos libros poéticos y ahora regresar a estos libros históricos. ¿Por qué estudiamos todas las escrituras? Porque nos dice la misma palabra que todas las escrituras apuntan a Cristo. Cristo dijo que la Biblia, cuando iba camino de Maús hablando con algunas personas, hablaban acerca de él. De hecho, cuando Jesús tuvo una conversación con los religiosos de su época, les dijo él, ustedes creen que en ellas está la vida eterna y estudienlas, escudriñenlas, porque ellas, dice Jesús, hablan de mí. Y entonces Pablo, cuando está dándole instrucciones a un joven pastor, Timoteo, le dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles. Entonces por eso es que estudiamos todas las escrituras de Génesis, Apocalipsis, y eso incluye obviamente Primera y Segunda de Crónicas, ¿no? Que contienen detalles únicos. Así es que imagínate, vamos a comenzar con 9 capítulos de genealogías y de repente dices, wow, no los vamos a ver exhaustivamente porque no es posible, pero sí vamos a ver algunos detalles importantes y cómo estos capítulos van trazando una historia, van trazando una línea genealógica que nos lleva justamente hasta Jesús. Ahora, entonces quiero hacer énfasis en que no se conoce exactamente quién es el autor, pero es probablemente que sea Esdras. Yo soy de la idea que fue Esdras. Lo interesante es que, bueno, esto en un origen era un solo rollo, que, bueno, no un solo rollo, sino un solo libro, un solo documento, que por su extensión se dividió en dos, pero en realidad es una narrativa que abarca Primera y Segunda de Crónicas. Ahora, el título de Crónicas es interesante. La crónica o una crónica consiste en la exposición de acontecimientos con la peculiaridad que quien escribe una crónica le da elementos que van valorando esa interpretación por parte del cronista. En este caso es muy importante entender que este libro de crónicas se escribió aproximadamente unos por ahí entre 450 años, por ahí más o menos antes de Cristo. En la época del exilio babilónico, cuando comenzaban a regresar apenas los judíos después del exilio babilónico. Entonces es importante ver ese contexto porque les escribe nuevamente esta historia, probablemente Esdras, a un pueblo que está abatido, a un pueblo que está confundido, a un pueblo que está desconsolado, a un pueblo que probablemente comenzaba a dudar de las promesas de Dios, ¿no? De las promesas dadas a Abraham. Entonces, el autor, ¿no?, introduce elementos que le dan cierta valoración para animar a las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque es interesante, pero estos libros de crónicas, por ejemplo, nos hablan de la historia de David, pero no de las cosas negativas que vivió David. Sabemos que David cometió errores tremendos y que vivió cosas súper obscuras,
pero el autor de Crónicas las omite. Y no es porque esté escondiendo nada, porque estas historias de David ya eran públicas y conocidas desde Samuel. Samuel escribió todos estos detalles, ¿no? Entonces no eran cosas ocultas. Simplemente está tratando de enfatizar, por eso es una crónica, detalles importantes. Por ejemplo, tampoco cuando vayamos, la diferencia que tienen los libros de Reyes es que los libros de Reyes narran tanto a los de el reino del sur, que es Judá, como el reino del norte, que es Israel, pero los libros de Crónicas, el libro de Crónicas, viéndolo en conjunto, solamente habla del reino del sur, de Judá, de donde viene Jesucristo. Entonces vemos cómo está realmente trazando una historia para que podamos ver que aún a pesar de todos los tiempos, Dios está cumpliendo su promesa, ¿no? Entonces, y además que contiene elementos muy peculiares que no están en los otros libros, en los libros anteriores, ¿no? De hecho, hay una versión de una traducción de la Biblia que se llama la Septuaginta. Esta versión de la Biblia fue hecha para los hebreos que después del exilio empezaron a hablar demasiado griego y ya no podían leer en hebreo. Y entonces se tradujo el Antiguo Testamento, se tradujo al griego, y esta versión griega es conocida como la Septuaginta. Y es interesante porque en ese libro de la Septuaginta todavía no aparece el nombre de Crónicas, sino que se llama el libro de las historias omitidas. Entonces aquí nos está diciendo que hay pequeños detalles que no fueron considerados en Samuel y en Primera y Segunda de Reyes. Ahora, este primer libro, el primer libro de Crónicas, narra la historia de David, ¿no? Es muy similar a Samuel, pero en este caso tienes que considerar que va a hablar solamente las cosas buenas y positivas de la vida de David. Y voy a volver a hacer énfasis en esto. El segundo libro, la segunda de Crónicas, es la historia de Judá, el reino del sur, ¿no? Entonces no está hablando del reino del norte, que eventualmente después de la conquista de los asirios, el pueblo del norte desapareció como parte del juicio de Dios por la rebeldía que tuvo el reino del norte. Se apartaron tanto de Dios que terminaron prácticamente desaparecidos, ¿no? También es interesante, es bien interesante que en el canon hebreo, en el canon judío, cuando se organiza el Antiguo Testamento, el canon hebreo pone a estos libros de Crónicas en el último de los libros. El orden en el que están acomodados es diferente. Entonces podemos ver que al ponerlo a Primera y Segunda de Crónicas, o el libro de Crónicas, al final, podemos saber que esto es una síntesis final, que es un resumen final de la historia del pueblo de Dios. Y entonces las genealogías y la historia comienzan en Primera Crónicas. Imagínate esto, desde Adán hasta Ciro, el rey persa, ¿no? Hasta la época de los persas, que la mayoría de ustedes ya están más familiarizados con esto después de haber estudiado juntos el libro de Daniel, ¿no? Y entonces ahí está Esdras, que vivió muchos años después de, obviamente, de David, que es parte de la historia con la que va a comenzar por ahí. Va a comenzar desde Saúl en el capítulo 10, y después vamos a ir viendo cómo gira la historia muy amplia hacia la vida especialmente de David, y después toca un poco la vida de Salomón, ¿no? Entonces, recuerda esto, para entender por qué fueron escritos, porque fueron dirigidos estos libros, o sea, Crónicas, al remanente judío que vivía bajo el imperio persa. ¿Cómo estaban ellos? Otra vez, en decepción, en dolor, muy probablemente en duda, ¿no? Y es necesario escribir entonces la historia
nuevamente, narrar con frescura nuevamente la historia de este pueblo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la historia, mis queridos hermanos, tiene el potencial de afirmar nuestra identidad. Entonces, es un libro que puede fortalecer nuestra identidad. Es un libro de esperanza en las promesas de Dios. Si ves tantos años de historia y ves cómo Dios no ha fallado ni por un momento en trazar sus planes perfectos, entonces sabes que nuestro Dios va a cumplir cada una de sus promesas. La historia hebrea es una herencia espiritual para nosotros los creyentes. Mirar la perfección, la armonía de las escrituras. Tener este panorama, es un panorama bíblico de esta época, desde Adán hasta Ciro el Persa. Es un panorama bíblico que vamos a ir juntos las próximas semanas descubriendo realmente esta herencia espiritual que es para nosotros. Ahora, obviamente que en estos dos libros no es una historia exhaustiva, pero sí más bien no es exhaustiva, pero sí es selectiva. Esdras, o quien haya escrito esto, seleccionó cuidadosamente los pasajes y la manera en que narró esas historias para hacer énfasis en las promesas y en la adoración de Dios, del culto a Dios, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo en todas esas historias que vienen súper emocionantes, ¿no? Historias que son narradas cuidadosamente para darnos lecciones espirituales y también para enseñarnos verdades morales. Cuando veamos la vida de David vamos a recordar cosas súper importantísimas, ¿no? Y así con Salomón y con cada uno de los personajes que vamos a estar viendo. Entonces, ¿de dónde proviene esta herencia espiritual? Déjame ir a un pasaje en Génesis, capítulo 12, verso 1. ¿De dónde proviene esta herencia espiritual? Bueno, déjame decirte dos fuentes. Una, la primera, Dios eligiendo a un pueblo. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti, nuevamente, serán benditas todas las familias de la tierra. Este texto de Génesis capítulo 12 es sumamente importante para entender toda la narrativa bíblica. Comienza Dios prometiendo a una persona llamada Abraham que en él haría una gran nación y que a partir de esa nación serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, de esto trata esta historia, de esto tratan estas genealogías, de esto trata esta crónica de que Dios elige un pueblo, pero no solamente Dios elige un pueblo, sino que de entre ese pueblo Dios elige un linaje para bendecirlos a todos. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8. Estoy describiendo cómo o de dónde proviene esa herencia espiritual para todas las naciones, para todo el mundo. Entonces, segunda de Samuel 7, verso 8 dice, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Verso 9. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Qué interesante, un nombre. Asignaré también, verso 10, un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí, a fin de que
habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes. Verso 11. Desde el día que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Wow. Verso 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré trono de su reino para siempre. Entonces fíjate cómo está Dios eligiendo a un linaje. Ha elegido a un pueblo, pero también está eligiendo un linaje, el linaje de David, para edificar un reino que es para siempre, como dice el verso 13. Y es Cristo, el Rey de Reyes, Señor, señores. Verso 14. Yo seré para él, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces, ahí está la herencia espiritual, porque necesitamos conocer la historia de este pueblo y conocer la historia de David y conocer todas las historias, porque de ahí proviene Jesucristo, Rey de Reyes, Mesías, Salvador, el Cristo, el ungido de Dios, quien establece su reino que permanecerá para siempre. Entonces, lo que vemos es que estos libros, Primera y Segunda de Crónicas, están narrando esa historia, entonces apuntan a Cristo. Estos libros, mientras los estamos leyendo y aunque no aparezca la palabra Cristo, nos reenfocan en la esperanza de Cristo. Es la historia de Cristo, ¿no? Los que le antecedieron y cómo fue que Dios trazó esa línea perfecta y la sigue tratando. Ahora, bueno, entonces vamos a comenzar un poco. Recuerden que vienen 9 capítulos de genealogías, pero no se las pierdan. Probablemente la próxima semana, como hoy la introducción es muy larga, probablemente las genealogías lo veamos muy deprisa, muy por encima, porque hay de hecho una lista de nombres impresionante que no tenemos datos sobre ellos. Entonces solamente vamos a prestar atención nuestros ojos en los nombres que sí nos pueden dar información y que son importantes. Tenemos 9 capítulos entonces de genealogías por delante. Pero recuerda que esas genealogías afirman tu lugar y mi lugar en la historia, ¿no? Puedes imaginar, yo cuando empecé a leer esto, a los judíos en el exilio, volviendo a ver estas listas complejas de nombres, a los exiliados y diciendo, Dios prometió que regresaríamos. No. Entonces Dios no ha parado su obra en nosotros. Y lo podemos ver desde Adán, como generación tras generación tras generación, ¿no? Es importante para Dios. Dios no se ha apartado. Dios está presente. Y Dios nos puede afirmar, como afirmó a los judíos en el exilio, en la obra que Él está haciendo hoy en día, en la obra que Él ha hecho a través de las edades. Entonces comienza, y nada más voy a ver los nombres más importantes que nos pueden dar información, que vale la pena detenernos un poco. Bueno, todo vale la pena, pero es muy largo esto. Adán, Set, Enos, y luego Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, ni Jafet, y por ahí comienza, ¿no? Entonces Adán, Set, Enos, así es como empieza, así es como desde Adán, ¿no? Empieza el enfoque desde Adán, y sabemos aquí que pues Adán y Eva tuvieron 3 hijos con nombre, ¿no?
Caín, Abel y Set, ¿no? Conocemos sus nombres, el registro está en Génesis, capítulo 4, versos 1 al 2, no lo vamos a leer, pero también ahí en el verso 25 termina de mostrarnos estos nombres, pero también en Génesis capítulo 5, verso 4, quizás si lo puedes poner en pantalla nada más un segundo, Charlie, nos habla de que tuvieron muchos otros hijos e hijas, pero no dice sus nombres. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 y tuvo otros hijos e hijas. Entonces, nada más conocemos 3 hijos con nombre, pero sabemos por Génesis capítulo 5, verso 4, que tuvieron muchos otros hijos. Lo interesante es que en esta crónica, por eso es una crónica, porque el autor hace un énfasis, vemos que no aparece Caín y Abel, solo Set. Es el único, ¿no? Entonces, este cronista, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, hace esta genealogía en cierta manera selectiva, porque tiene un propósito muy específico de solamente presentar una línea genealógica, ¿no? Y entonces ya en el verso 4 nos habla de Noé y de sus 3 hijos. Y sabemos, yo creo que la mayoría no tenemos problemas con eso, que todos ellos, Noé y sus 3 hijos, son los sobrevivientes del diluvio y que por tanto se convirtieron en la raíz de todas las naciones. Cuando Dios de alguna manera reseteó la humanidad y a través del diluvio solamente sobrevivieron ellos, Noé y sus 3 hijos con sus esposas, entonces sabemos que ellos fueron quienes repoblaron a todas las naciones. Ellos son la raíz de todas las naciones, por lo cual estas genealogías tienen información interesante que la voy a narrar de una manera muy rápida. Los versos 5 al 7 nos habla de Jafet, ¿no? De los descendientes de Jafet, los hijos de Jafet, y se supone comúnmente que los 7 hijos de Jafet que tuvo Jafet, ¿no? Ellos fundaron el pueblo de Europa y el norte de Asia. Ahora también nos menciona ahí un Javán. De Javán vinieron los que poblaron Grecia. Ahora viene uno que se llama Gomer allí, y que ellos son los que son los que poblaron lo que hoy conocemos como Rusia, los cimerios que poblaron todas esas llanuras de Rusia. Y luego viene un nombre de Madai, que de ahí vinieron los medas y los persas y los iraníes, todos ellos vienen de ahí. Y luego de Tubal y Mesec vienen los habitantes de lo que hoy conocemos como toda esa meseta turca. De Kitim y de Donanim, que están mencionados ahí, estas respectivamente son también las islas de Chipre y de Rodas, que están también ahí en lo que conocemos hoy como entre Turquía y Grecia, ¿no? Entonces estos son los que repoblaron parte del mundo. Ahora, de los versos 8 al 16 vienen los descendientes de Cam, ¿no? El hijo de Noé, ¿ok? Estamos hablando del hijo de Noé. De Cam provienen todos los pueblos que habitaron en África y en el lejano oriente. Ahora, hay otros ahí que se mencionan, Cus, ¿no? Que al parecer esta familia se dividió de manera muy pronta cuando empezaron a poblar la tierra en 2 ramas. Y algunos de la familia de Cus fueron los que fundaron Babilonia, y de donde notamos por la historia bíblica que encontramos también en Génesis, notablemente a Nimrod, ¿no? Otros se fueron hacia Etiopía, pero Nimrod, nos dice este mismo pasaje aquí en Crónicas, pues que se volvió un hombre muy poderoso, pero sabemos que se volvió un hombre poderoso, cruel y rebelde a Dios. Ahora también aparece ahí como descendientes de Cam, Misraim, y esta es otra forma en que
la Biblia se refiere a Egipto, ¿no? Y Fut está por ahí, se refiere a Libia, la región del norte de África, que es al oeste de Egipto, ¿no? Pero entonces Cam, y también Can es de donde proceden todos los cananeos, y se refiere a todos esos pueblos que se establecieron en la tierra que hoy conocemos como Israel o como Palestina y sus regiones circundantes, porque en esa época no solamente fue lo que hoy conocemos como Israel, ¿no? Entonces de Cam surgen los famosísimos que vemos todo el tiempo peleando con Israel, los filisteos, ¿no? Aquellos que poblarían temporalmente o eventualmente lo que hoy es Palestina. Ahora, si sigues ahí de los versos 17 al 27, es el tercer hijo de Noé, Sem. Y aquí es donde empezamos a ver cómo se va trazando esta línea, ¿no? Déjame, te pongo esto aquí. Entonces tenemos a Adán, luego tenemos, muy interesante, ahí Enoc, que caminó con Dios, pero luego viene Noé, y de Noé viene Sem, importante, entonces ahí estamos viendo a Sem, hijo de Noé, y sus descendientes son parte, o sea, de los asirios que estaban al norte de Israel y que eventualmente ellos estuvieron también siempre peleando con los judíos. También fueron parte de los que ocuparon Asia Menor. Y aquí, de esta descendencia de Sem, si tú puedes mirar, ¿no? Por allá hacia el verso 24, aparece Abraham. Así que el principal descendiente aquí de Sem es Abraham. Entonces déjame vuelvo a hacer esta línea que se va trazando poco a poco aquí. Adán, Noé, Sem, ¿no? Aparece por ahí Sem. Y de Sem aparece Abraham. Pero aquí también, al estar viendo la genealogía de Sem, creo que hay un detalle que no te quieres perder. En el verso 17 dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram y Uz. Quizá alguien recuerde esta palabra Uz, porque sabes, Uz, que más tarde se configuraría como una región de Arabia, ¿no? Es de donde proviene Job. Si tú lees Job 1:1, Job es de la tierra de Uz, ¿no? Entonces eso es interesante. Y de repente también por ahí aparece Sela en el verso 18 y dice que Sela fue padre de Eber. Qué interesante, porque de allí de Eber es de donde tomamos la palabra hebreo, ¿no? Entonces esta es la raíz de esa palabra, por eso se llaman hebreos, porque descienden de Sem, pero hay un personaje llamado Eber, el hijo de Sela, ¿no? Interesante, por eso se llaman hebreos, por ese personaje que está ahí, que es Eber. Y luego dice Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. ¿Ok? Y esto parece ser, cuando está hablando que Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, parece que se refiere a la división de las naciones justamente en la torre de Babel, cuando Dios confundió sus idiomas, ¿no? Eso está en Génesis capítulo 11, por si después quieres corroborarlo. Entonces está hablando de ese Peleg cuando la tierra se dividió, ¿ok? Y bueno, entonces ya aparece Abraham en esta historia y continúa con sus descendientes de Abraham hasta David. Y nos dice entonces en el verso 28 los hijos de Abraham. Y sabemos que inicialmente Abraham tuvo dos hijos. Isaac, que fue el hijo de la promesa, Isaac, el hijo del pacto, ¿no? Cuyo nacimiento fue anunciado Génesis 17 y 18, y cuya vida de Isaac está registrada en Génesis del 21 al 27,
¿no? Entonces sabemos mucho acerca de este hombre de Isaac, pero también Ismael fue uno de sus hijos, el hijo nacido de una de su concubina llamada Agar, ¿no? Que también por haber sido el primogénito, en realidad fue el primogénito, aunque no de su matrimonio original, ¿no? Así es que nos dice Génesis 16 que él heredó también una promesa, una bendición. El hijo de Agar, Ismael, recibió una promesa que sería bendecido también, pero no es el heredero de la promesa original que solamente le pertenece a Ismael. Y entonces de allí, que solamente le pertenece a Isaac. Ya estoy mezclando los nombres. Pero, bueno, de Ismael es de donde proceden todos los pueblos árabes. ¿Ok? Verso 29 al 31 vienen descritos, no los vamos a leer, son muchísimos los descendientes de Abraham a través de Ismael. Pero luego es interesante ver en los versos 32 al 33 los descendientes de Abraham a través de Cetura. Y a lo mejor la mayoría de ustedes nada más está diciendo, pues que nada más tuvo dos esposas, a Sara y bueno, y una concubina que fue Agar. Pero no, también la Biblia nos describe que cuando muere Sara, él tiene una segunda esposa y a través de esa segunda esposa, que es Cetura, hay una descendencia que también tiene Abraham. O sea, Abraham también tuvo hijos de Cetura y se describen en los versos 32 y 33. En los versos 34 al 42, si tienes ahí tu Biblia abierta, están los descendientes de Abraham a través del hijo de la promesa, de Isaac. Y bueno, pues nos habla de Esaú y de Israel. Espero que no te confundas, pero Israel es el mismo Jacob. Jacob e Israel son la misma persona. Por eso se les llama también israelitas, por los descendientes de Israel, de donde provienen las 12 tribus de Israel. Pero Israel también tuvo un hermano que se llamó Esaú, y ahí la historia nos narra que vendió su primogenitura y hubo una situación allí muy interesante. Entonces, de esos versos 34 al 42 vienen la descendencia de estos hijos, ¿no? Ahora, seguimos viendo esta línea y entonces quiero que vuelva a repetir. Viene Adán, viene Noé, viene Sem, ¿no? De Sem viene Abraham, de Abraham viene entonces Isaac, ¿no? Si puedes ver cómo va esa línea allí dibujándose, cómo esa línea se va trazando, el heredero de la promesa, ¿no? Entonces allí viene. Ahora también está aquí la lista de todos los hijos de Esaú y eso es interesante porque están sus nombres escritos en la Biblia. Aún los descendientes de Esaú son importantes para Dios. Aún los hijos de Esaú tienen un plan bien descrito en la historia de Dios, ¿no? En su plan eterno. Ahora, a partir del verso 43 y en adelante, hasta concluir, hasta el 54, nos habla de unos reyes y de los jefes de Edom, que ellos llegaron al poder antes de Israel, y estos son descendientes de este hombre, de Esaú, ¿no? Entonces esto demuestra que Dios también bendijo a esa descendencia, a la descendencia de Esaú. Todos esos hombres que llegaron a poblar eventualmente lo que en un futuro sería Israel. Todavía no hay Moisés, todavía no hay redención, todavía no hay entrada a la tierra prometida, no. Pero a través de Abraham se pobló esa región que no son parte de la descendencia prometida porque son la descendencia de Esaú, los reyes y los jefes de Edom,
Los edomitas de aquí proceden. Y entonces nada más concluyendo, pues dices, wow, ¿no? ¿Cómo están todos estos nombres aquí incluidos en esta crónica que pretende traer ánimo y esperanza a los que están en el exilio babilónico? Y sabes, yo creo que muchas veces ocurren cosas en la vida que no alcanzamos a entender. Estamos muchas veces limitados a comprender los designios de Dios. ¿Y por qué Ismael? ¿Por qué no lo detuvo Dios y nos evitaríamos tantas guerras y tantas muertes y tantas situaciones? ¿Y por qué Judas no traicionó a Jesús? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Y a veces ocurren tragedias, ocurren cosas difíciles, cosas que queremos tener toda la información precisa, queremos entender todas las cosas y todos los misterios y entender por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Y muchas veces no, mis queridos hermanos, no alcanzamos a entender los designios de Dios, pero sabemos que todos son importantes en la economía de Dios. Aún vemos aquí a los hijos de Saúl, ¿no? Y no son parte de esa línea que estamos trazando, pero sí son parte de los designios de Dios. Así es, mis queridos hermanos, sí es curioso, muy curioso, pero en toda la historia, Dios está en particular con cada uno de los que respiran y pueden decir tengo vida, ¿no? Ahora, también déjame decir algo. ¿Pudiste ver el nombre de Dios en todos estos nombres que se escriben aquí para comenzar en el capítulo 1 de Crónicas? Y ya sé, la respuesta es no, no estamos viendo el nombre de Dios. Pero ¿sabes algo? Lo que sí podemos ver cuando vemos los libros anteriores, a Dios interactuando de manera personal en la vida de cada uno de estos personajes, como Adán, inclusive teniendo un diálogo, una plática con Adán personal. También la tuvo con Noé una y otra vez. La tuvo con Sem, la tuvo con Abraham. Sal, Abraham, de tu tierra y de tu parentela. La tuvo con Isaac, la tuvo con Israel, que es Jacob. Solamente por poner algunos ejemplos. Por supuesto, la tuvo con David. No. Entonces, no ves en estas genealogías el nombre de Dios, pero podemos estar seguros que Dios estaba interactuando de manera no lejana, sino muy personal con muchos de ellos. Y entonces, aunque, no sé, ahorita tú por qué estés pasando, cruzando, diciendo qué sigue, qué me espera, qué viene, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello, qué va a pasar con mi familia, con mi matrimonio, con mis hijos, con lo que sea, muchas veces no vamos a saber con precisión. A veces los designios de Dios son muy claros, muy marcados. Las promesas, la palabra que Dios nos da es muy entendible y muy clara, pero tenemos que admitir que otras veces no tanto. Otras veces no sabemos, pero sí podemos confiar, sí podemos estar confiados que el drama de la vida en el que vivimos fue escrita por Dios y está siendo trazada por Dios, ¿no? El ver estas genealogías y ver cómo Dios va poniendo esta línea perfecta nos debe hacer recordar que Dios tiene el absoluto control sobre nuestras vidas. Y que lo creamos o no, la línea del tiempo de Dios sigue avanzando. Pero Dios quiere interactuar de manera personal con nosotros. De manera íntima y personal, ¿no? De hecho, Dios nos conoce por nombre. Y Dios conoce cada uno de los cabellos que hay sobre nuestro cuerpo. Imagínate eso. Y los tiene contados, no solo los conoce, y nos conoce por nombre. Dice el salmista, tal conocimiento no lo logro comprender. Dios conoce tus miedos, Dios conoce tus seguridades, Dios conoce tus inquietudes, Dios conoce tus aciertos y tus desaciertos. Nada
Hace poco leía un escrito de Lore y ella ponía ahí, nada de ti le sorprende a Dios. Dios sabe lo mejor de ti y lo peor de ti y nada le sorprende. Entonces es bueno conocer la historia y sobre todo familiarizarnos con la historia bíblica, porque la historia es un mapa del pasado que traza una línea hacia los eventos futuros. Cuando nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y podemos dudar de lo que Dios hará. Pero si tenemos clara la historia y vemos cómo la mano de Dios ha estado presente a través de todos los milenios, de todos los siglos, nos podemos mantenernos firmes igual a los que vivían en el exilio babilónico, nos podemos mantener firmes en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son sí y amén siempre en Él. Ahora, interesante conocer la historia de nuestros antepasados espirituales, porque cuando entendemos nuestro papel en la historia de Dios, nos vamos a mantener firmes en los propósitos de Dios para nuestra vida en particular. Si podemos entender esta historia y cuál es mi rol y cuál es mi función en la historia que Dios está trazando, me voy a mantener con un propósito muy claro en mi vida. El servicio a Dios va a ser muy claro porque va a ser el marco, la historia va a ser el marco de referencia para vivir intensamente, apasionadamente, aun cuando no comprenda del todo lo que está pasando. A mí me gusta ver las noticias, tratar de entender lo que está pasando en la actualidad en Israel con Irán y con todos los proxies que están allí y lo que está pasando en Rusia con Ucrania y lo que está pasando también acá en América y todo lo que está sucediendo. Pero la realidad es que ahora vemos como por un espejo y no vemos tan claramente muchas cosas. Pero sí sé que la mano de Dios está en mi vida y la mano de Dios está operando. Hay muchas cosas que son un misterio y se mantienen como un misterio. A veces no sabemos por qué pasan las cosas, por qué llega una enfermedad, por qué llega la rebeldía de un hijo, por qué llega una crisis económica, por qué llega un huracán, por qué llega un terremoto, por qué ocurren tragedias y dificultades en la vida. Y empiezas a dudar de ti mismo y puedes llegar a dudar de tu fe y a llegar a dudar de Dios, pero no todo lo vamos a entender, no todo lo vamos a comprender, pero sí podemos confiar. Y si podemos servir con propósito y vivir con propósito, sabiendo que somos parte de la economía del plan que Dios está trazando. Y quiero terminar nada más recordando algo, porque me oíste decir esta noche que esto que estamos leyendo en Primera y Segunda de Crónicas y estas genealogías, dices, ¿qué tiene que ver conmigo, no? O sea, yo no tengo nada que ver mucho con esa genealogía, pero yo te hablé de una herencia espiritual a la que pertenecemos y la historia de Abraham, la historia de Noé y desde Adán es parte de nuestra herencia espiritual. Dice Romanos capítulo 2 verso 28, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Este espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Está hablando del espíritu de Dios, no por letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y, y Pablo a través de varios, a los colosenses, a los gálatas, a diferentes les escribe, dejándoles claro que nuestra circuncisión es Cristo. Entonces, a través de Cristo nosotros tenemos toda esta herencia espiritual. La herencia espiritual que tiene Abraham, Isaac, Jacob, que es Israel, Noé, Adán. No, esa herencia espiritual es sí y amén en Cristo Jesús. Es nuestra historia de nuestros antepasados espirituales, mis queridos hermanos. Entonces,
mi ánimo es que tenemos que conocer bien a nuestra familia espiritual y que nos podamos emocionar con estas genealogías, entenderlas, conocer más a los patriarcas de nuestra fe, que incluso algunos de ellos están allí en el Salón de la Fama de Hebreos capítulo 11, y que podamos familiarizarnos, ¿no? Y entender un poco más con estas historias y esta vida, porque nos va a dar ánimo ver cómo Dios está trazando sus planes y de acuerdo a lo que alcancemos a mirar, vamos a darnos cuenta que Maranata, Cristo viene pronto. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que cada uno de estos nombres es importante para ti, Señor. Y que nosotros también, Señor, tenemos un lugar en la historia bíblica, Señor. Entonces ayúdanos a vivir con propósito y con pasión y con gozo la vida que tú nos has llamado, Señor, a vivir. Que podamos servirte, Señor, con todo nuestro ser, Dios. Que podamos cumplir, Señor, tu voluntad y no la nuestra, Señor. Aunque no lo entendamos todo, Dios. Que podamos cumplir, Señor, con tus propósitos en nuestra vida y no solo cumplirlos, deleitarnos en ellos, Señor. Pon esperanza y gozo en nuestros corazones, en tus promesas, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.